hoy vamos a hablar nuevamente del tema de salud. Con este titular, Salud Bolívar EPS es la tercera entidad en el sector que pide su salida voluntaria, es decir, su liquidación, y se suma a Compensar y Asura. Con esto uno puede decir que definitivamente el sistema colapsó. Pues lo que uno ve, Marisa, es que se está desgranando poco a poco, si podemos usar una expresión. A mí la preocupación que me queda, y entiendo que el superintendente de salud se va a pronunciar muy pronto, es cuál es el plan de contingencia que tiene el Ministerio de Salud del gobierno para atenderlo. Porque pongámonos en el lugar de los usuarios, digamos, el usuario quizás no le importa quién le presta el servicio, si esta EPS, si el Estado, sino si me van a entregar el medicamento, si me van a cumplir con la cirugía programada, si me van a cumplir la cita con el especialista. Yo creo que al gobierno le falta más y mejor comunicación en ese sentido. Es decir, mire, muchas EPS se están retirando, estamos estudiando su solicitud, otras están intervenidas, hay muchos usuarios que están esperando su sistema. El plan de contingencia es este, porque creo que ese es el mensaje de tranquilidad que espera el usuario. Pues hay que poner en contexto también, digamos, el tamaño de Salud Bolívar dentro del sistema. Es una EPS que tiene 3.500 usuarios. Sura, por ejemplo, tenía 5 millones. Es decir, ya, sí. es una EPS muy pequeña, pero es que las grandes están intervenidas. O sea, sí. Sanitas está intervenida, Nueva EPS está intervenida, y de ahí para abajo las demás están pidiendo liquidación. Lo que sí es que obedece a las mismas razones financieras. Es decir, ¿no? Si son empresas privadas con ánimo de lucro, obviamente, si no tienen un modelo de negocio que sustente su operación, pues van a preferir salir. Lo que sí es clave es que estas empresas que prestan servicios de salud, Grupo Bolívar, Compensar, Sura, tienen que preservar, yo creo que ahí lo que hay que resaltar es que tienen que preservar su capacidad financiera, porque la sociedad, el país los va a necesitar de aquí en adelante. Lo previsible es que el sistema de salud, como está planteado estatal, no le va a servir bien a la sociedad, no va a funcionar de manera adecuada, y los ciudadanos van a buscar alternativas en el sector privado, que es lo que pasa en otros países de América Latina, como Brasil, como Argentina, donde muchos ciudadanos, muchos más que en Colombia en proporción, acuden a seguros médicos privados. Y son estas empresas, estas grandes empresas, que son parte de conglomerados económicos del país, los que tienen la capacidad financiera de ofrecer esos planes de aseguramiento privado que, desgraciadamente, no van a ser asequibles para todos los ciudadanos. Hay algo particular y que hace muy diferente que Bolívar pida la salida del sistema, y es que esta EPS no presentaba acumulación de deudas con los prestadores ni proveedores ni de servicios de salud, y tampoco tenía cuentas por cobrar con el gobierno. O sea, estaba en muy buena salud financiera, y lo dijeron en enero de este año, cosa que pues es muy particular, porque entonces, bueno, ¿por qué deciden salirse del sistema si financieramente, si como empresa todo estaba funcionando y les estaba yendo bien? Y sería muy interesante poder escuchar esa parte de Seguros Bolívar, ¿no? Sí. De la justificación y de por qué la Junta Directiva toma esta decisión, pese a que no les estaba yendo mal financieramente. Eso también, y esto que me parece un tema interesante que pone Julio en la mesa, es el acceso a la salud privada en países como Brasil. Lo que pasa es que en Brasil, y esto se ha explicado con la gente que trabaja en temas de salud en América Latina, es que ha crecido y se ha fortalecido y se ha enriquecido la clase media, entonces tiene acceso y paga entonces estos servicios extra de salud porque tiene la capacidad económica para hacerlo, cosa que en nuestro país no tenemos. Y por eso es la urgencia que dice también Jorge, de saber cuál es el plan, y no solo el plan del gobierno, el plan de quienes pretenden o quienes van a estar en el sistema de salud del gobierno como ¿cómo es que se llaman ahora? La modalidad, gestoras, y cuáles van a pasar como gestoras y cuáles van a ser los acuerdos. O sea, necesitamos saber urgente, no podemos quedar en ese limbo. Si es que hay un proyecto y lo presentan, porque esa legislatura se acabó y no lo presentaron. Ese es el punto, con todas las especificaciones técnicas que a veces digamos, el ciudadano común se enreda. El sistema actual tiene dos cosas, que es la EPS, que sirve de aseguramiento y de gestión financiera de los recursos, ¿sí? El modelo que propone el actual gobierno es cambiar radicalmente eso, sin aseguramiento y con giros directos de pagos, y esa es la gran incertidumbre que genera. O sea, tiene el sistema de salud público la capacidad de cumplir ese rol que cumplían las EPS, y eso es lo que genera incertidumbre
en el usuario, que entonces las citas se demoren mucho más, que no se asignen los especialistas, que los medicamentos se demoren, y muchas veces esas cosas son muy sensibles en los temas de salud. Y si hay un supuesto acuerdo entre el gobierno y las EPS, necesitamos saberlo. O sea, todo esto tiene que ser público para la tranquilidad también de nosotros, los pacientes. Sabe que la vez pasada que fue, digamos, cuando fue el anuncio de Sura, le preguntamos eso al gerente de Sura, si había realmente un acuerdo, y él dijo, miren, llegamos a un acuerdo parcial, pero es un acuerdo al que tienen que llegar también los pacientes y otras organizaciones, es decir, no hay un acuerdo, y efectivamente decía, esto tiene que pasar por el Congreso de la República, y entonces mi pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los colombianos? Porque como lo decía Juana, esta era una EPS que estaba muy bien. Sura era una EPS que estaba medianamente bien y también pide la liquidación. Es decir, uno casi que podría pronosticar que de aquí en adelante las EPS que no sean intervenidas van a pedir la liquidación. Y entonces, ¿cómo va a quedar el sistema de salud? Porque piden la liquidación, nos vamos a quedar prácticamente sin EPS, a menos solamente las que estén intervenidas, que van a sobrevivir mediante la intervención del gobierno, pero tampoco hay una reforma a la salud. Pues, nos quedamos en manos del gobierno nacional y que saque todo por decreto. Si la historia que nos contó el gobierno es cierta, que es que el problema del sistema de salud era el ánimo de lucro, la participación del sector privado, pues entonces ahora vamos a tener un sistema de salud modelo prácticamente perfecto, pues porque más de 30 millones de usuarios, la gran mayoría de usuarios del sistema están bajo la sombrilla del Estado, que se supone no hay ánimo de lucro. Entonces, pues si no hay ánimo de lucro, y ese era el gran problema del sistema de salud, pues se van a ir resolviendo. Ahora, que eso sea realidad es otra cosa, ¿no? Aquí yo quiero dejar planteado para pasar al siguiente tema. ¿Será que el gobierno nacional va a autorizar estas liquidaciones? Porque esto quiere decir recibir esos usuarios, o va a entrar a intervenir, que esa es la otra opción. Pasemos a nuestro siguiente tema, y es todo lo que está pasando en Gaza. Hoy nuevamente una noticia que Israel bombardeó una escuela que estaba funcionando para allí albergar refugiados, una escuela que incluso estaba operando según lo que se dice la ONU. ¿Hasta dónde va a llegar esta guerra y estos ataques de Israel? Porque es que acá también tenemos que personalizar que a Israel, como lo hemos dicho muchas veces, se le está yendo la mano. Julio. Pues Julio. no, evidentemente se le está yendo la mano, pero esto lo que muestra es el horror de una guerra casi ya total, como la llaman, entre, digamos, en Israel y con este grupo terrorista Hamas. A mí me preocupa mucho, es evidente que Israel está, como dices tú, se le está yendo la mano, está cometiendo crímenes de guerra, pero es que en el otro bando lo que está pasando es que los del grupo terrorista Hamas, que lejos de ser unas peritas en dulce, son unos criminales, también de guerra, son unos asesinos, se esconden y se atrincheran usando como escudos humanos a mujeres, niños y civiles. Entonces, aquí no hay, en esta guerra, como en la mayoría de guerras, no hay un bando bueno y un bando malo, lo que hay es crímenes de lado y lado. Muy preocupante la narrativa de tratar de lavarle la cara a un grupo terrorista que no es tal. Es evidente que en Israel los líderes de Israel y el ejército de Israel están cometiendo crímenes de guerra, pero del otro lado pasa exactamente lo mismo. Pero no claro, olvidemos pero que tenemos que condenar que se atrincheren allí, pero eso tampoco justifica el ataque. No, pues por supuesto, pero tampoco se justifica que se atrincheren. Ni una cosa ni la otra se justifica. incluso me llamó la atención cuando uno mira las declaraciones del portavoz israelí, ellos reconocen que allí había civiles y reconocen que desde allí, si hubiera miembros de Hamas, no se estaban produciendo ataques, que por ejemplo fue distinto con otros blancos donde también había civiles. No ha sido reconocido como un error, no han reconocido la muerte de civiles, y lo que uno ve es que la reacción internacional va dejando cada vez más sin espacio político al gobierno de Netanyahu, porque aquí creo que hemos aprendido a diferenciar. Esto no es un problema del Estado de Israel, esto no es un problema del pueblo judío, no, es un problema de un gobierno en un Estado que tiene una posición extremista y radical en relación con una situación. Ojalá el plan de cese al fuego que propuso Estados Unidos sea acatado por las partes en este momento. Yo creo que es injustificable, de cualquier manera, un ataque a un campo de refugiados. O sea, estos son los campos de refugiados a los que han tenido que irse los civiles, ¿no? Entonces, dejar la duda que esos campos de refugiados tal vez estaban infiltrados por Hamas es una manera de justificar el asesinato de, en su mayoría, hombres y niñas en este bombardeo israelí, que no es el primero, ¿no? Ya hemos tenido suficientes, y yo creo que ya ni siquiera se puede hablar de desproporcionalidad, sino que se puede hablar de exterminio étnico. O sea, esta es una guerra para exterminar a la población palestina en su totalidad. El ministro de Defensa
de Israel lo ha dicho, hay que acabar con la semilla, lo que significa asesinar y acabar con las mujeres y los niños, ni siquiera con los comandantes y los guerreros de Hamas, que son hombres en su mayoría, ¿no? Esto ya es una guerra que va en contra de la población civil y que es un tema, pues, dolorosísimo ver cómo están masacrando una población civil en vivo y en directo. Bueno,